buenos días. Empezamos otro directito. Hoy Viernes Santo atípico en España por el tema del confinamiento que estamos viviendo, pero tenemos invitada de lujo. Hoy estará con nosotros Elena Sicre, que nos hablará de su novela Un ángel y un nazi. Hola Elena, buenos días, ¿cómo estás? A ver, que te voy a mandar la invitación. Esperando a Elena Sicre. Me hace mucha ilusión charlar contigo, compañera. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Pues aquí muy bien. ¿Me ves? No, No. no te veo algo Ah, verde. Ahora sí. calla, calla, que es que he puesto para sujetar. ¿Me ves bien o estoy muy cortada? Te veo de nariz para arriba, nada más. ¿Ves? Vale, pues entonces espérate a ver cómo Eh, lo eh, hago. esperamos, no te preocupes. Yo voy aprovechando para saludar a todos los que se han unido. Estaba comentando que directo en un Viernes Santo muy atípico en España. Es que no se me sujeta, Gordi. A ver. ¿Así qué tal? ¿Mejor? Así te veo mejor, sí. Sí, Te ¿verdad? veo, me falta verte la barbilla, pero te veo un poquito mejor. Bueno, pues no vemos la barbilla. No pasa nada, compañera. No pasa nada. Nada, yo empezar por agradecerte que hayas decidido unirte a esta locura. ¿Vale? Para hacer es un poco locura en la que vais pasando todos y todas por aquí y vamos, me estáis haciendo feliz, porque así os conozco a todos, a todas y vamos sabiendo de vosotros. A ver que me lo ajusto yo también ahora. Venga. Vale, pues eso, saludábamos a todos los que estaban conectados. Ella es Elena Sicre, que por lo poquito siempre me pasa lo mismo, ¿vale? Tengo muy poco tiempo y intento mirar algo sobre vosotros, vosotras, pero tiempo. Sé que eres publicista, por lo poquito que he visto de ti, y que tienes publicada la novela Un ángel y un nazi y que estás trabajando en una siguiente novela. Eso es. Pero vamos, es tu momento, así que preséntate y di lo que quieras decir, lo que quieras compartir con todos nosotros. Muy bien, pues mira, lo primero que os quiero enseñar es el libro para los que no lo conozcáis. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. ¿Sí, no? Vale. Y ahora os voy a enseñar el premio que gané, que la verdad es que es un orgullo impresionante. Porque, hombre, publicar por primera vez un libro y que te den un premio, pues es bastante alucinante, ¿no? Y es Siempre el premio que tengo apuntado que es el premio Gavia Blanca. sí. Yo no conocía esos premios. Prometo enterarme después de qué es Gavia Blanca, porque lo desconozco, ¿vale? O sea, Es un premio que convoca una editorial una vez al año, convoca varios, bueno, presentas lo que sea, ¿no? Tu texto. Y entonces tiene novela corta, novela larga, cuento y no sé qué otra cosa tiene, no me acuerdo. Me parece que novela negra también. Y bueno, pues yo me presenté y me dieron el premio básicamente eh, así lo dijo el jurado, ¿no? Por el nivel de documentación del libro. La verdad es que ha sido un trabajo espectacular, ¿eh? Te lo digo en serio. Os cuento un poco cómo nace esta historia. Bueno, yo realmente no soy escritora o no lo era, al menos hasta hace poco. Yo siempre me he dedicado a la publicidad en una agencia multinacional, estuve muchísimos años, luego pasé a otra. Entonces realmente mi profesión y mi experiencia no eran los libros, sino una cosa que todavía es más difícil, que es contar todo un mundo en 20 segundos, ¿no? Yo creo que a partir de ahí y toda la labor previa a la creación de un anuncio, a la creación de una marca, también me ha ayudado mucho a la hora de desarrollar mi trabajo como escritora. Yo dejé el trabajo en la agencia en Madrid, yo soy madrileña, por trabajo de mi marido nos vinimos a Sevilla en teoría por 3 años y ya llevo 18, ¿vale? Entonces, como aquí las agencias eran muy pequeñitas y no tenía ningún trabajo que realmente me motivara demasiado, pues yo tenía la inquietud desde muy pequeña de la escritura. Yo escribía, pues verás, yo supongo que os pasa a muchos, ¿no? Cuando a mí me pasaba algo, fuera bueno o fuera malo, especialmente si era malo, yo cogía un folio en blanco y ahí, soltaba, ¿no? Era como una especie de necesidad de expulsar lo que en ese momento me hiciera daño, ¿no?
Y cuando vine a Sevilla, dio la casualidad de que una amiga me invitó a una conferencia que daba aquí Rosa Regás. Es una escritora que ganó el premio Planeta, el premio Nadal, a mí me gusta mucho. Y en aquella charla nos intentó convencer a las mujeres que allí estábamos de que escribiéramos, porque realmente había muy pocas, te hablo de hace 18 años, ¿vale? Ahora ha habido un boom de escritoras, pero hace 20 años no había tantas. No, no, Y, sí, ya era el momento de que el poder femenino tomara el control. La sí, verdad es que y es entonces, un poco vergonzoso la historia de las mujeres. pues me hizo gracia, ¿no? Y dije, oye, pues qué tontería, ¿por qué no voy a probar? Y por ahí empecé. Si me quieres preguntar algo y no me enrollo yo todo el rato. No, no, te digo lo que le digo a todo el mundo, al final es vuestro momento. Sí. Hombre, yo personalmente admiro la publicidad. Soy una persona que, aunque te parezca mentira, cuando veo televisión, veo los anuncios, me gusta ver los anuncios y me gusta ver lo que pueden transmitir o la sensación que generan en mí psicológicamente hablando. Es decir, cómo un publicista es capaz de crearme una necesidad, Ujú. ¿vale? Y eso, hay publicistas que lo hacen muy, muy bien y creo recordar que fue Lluís Bassat el que lo dijo hace años en una entrevista, creo recordar que fue él, ¿eh? Si no es así o si tú lo conoces, me corriges, que Mm, decía que la mejor campaña de publicidad la hizo Coca-Cola en su día, que nos vendió agua marrón con gas y con azúcar como la sensación de vivir. es verdad. Y creo que lleva razón y ahí os admiro a los publicistas, a las publicistas, por esa capacidad, como tú decías, en 20 segundos de transmitir tanto y crearnos una necesidad, porque al final de eso se trata la publicidad, de Ujú. algo que, entiéndeme bien, ¿vale? No me Sí, 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 malinterpretes. Algo que podrías vivir sin ello, al final acabas diciendo, lo necesito y tengo que comprar eso. sí, 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 es verdad. Total, que nada, pues yo decidí este tema de la escritura un poco por casualidad, la verdad. Eh, Luego leí un libro que me gustó mucho, que os recomiendo muchísimo a los que queráis lanzaros a la escritura, que se llama Cartas a un novelista de Vargas Llosa. Pues es un libro muy chiquitito, nada, es muy pequeño, y en él trata de un chico que está queriendo empezar a escribir y le escribe a él preguntando un montón de cosas acerca de la escritura, desde cómo perfilar un personaje, cómo hacer atractiva una narración, en fin, la verdad es que entra en profundidad en bastantes temas, ¿no? Y Vargas Llosa le va explicando punto por punto todo lo que el chico le pregunta y al final del libro el mensaje es bestial. Le dice, bueno, y ahora, querido amigo, después de todo esto que te he explicado, tengo que confesarte que jamás nadie te va a enseñar a escribir, porque la única manera de aprender a escribir es escribiendo. Y yo me quedé con esa cantinela y dije, verdaderamente esto debe ser como el punto, ¿no? Que yo, por cierto, soy un desastre. Empiezas y lo haces mal. La verdad es esa. Yo recuerdo cuando empecé a escribir, era horroroso. Leía lo que escribía y no me gustaba nada. Y al cabo del tiempo, de la práctica y sobre todo de la lectura, porque yo siempre digo que soy más una lectora que escribe que una escritora, es cuando realmente vas aprendiendo. Yo ahora mismo cojo mi anterior libro, el que terminé anterior a este, y lo estoy dando la vuelta del revés, claro, es que no me convence de cómo está escrito, la historia sí, pero cómo está escrito no. Entonces, bueno, pues si queréis os cuento cómo nace la historia de un ángel y un nazi, porque, porque se me ocurrió escribirla. Y bueno, es una historia curiosa porque primero yo había estado trabajando en la novela primera, que no tiene título todavía, ¿vale? Es la Y que, historia... perdona que te interrumpa, y que Dime. entiendo que no está publicada porque estás No, diciendo que no, estás todavía rehaciendo esa novela. sí, la estoy rehaciendo. Entonces, cuando ya la terminé, es la historia de una noble en el siglo XIV, en plena pandemia, por cierto, de la peste, que estará muy de moda cuando la publique, porque con lo del coronavirus no os podéis imaginar la de cosas y de similitudes que se encuentran. Bueno, pues
para este libro me estuve documentando una barbaridad, porque al principio dije, bueno, yo sobre realmente qué quiero escribir, porque para mí el punto de partida de una novela es exactamente qué quiero transmitir, esto. Y a partir de ahí, los personajes y todo lo que gira en torno a ella están supeditados a lo que yo quiero contar. No sé si es lo normal, pero yo al menos lo hago así, ¿no? Entonces yo quería transmitir, a mí me encanta la Edad Media, siempre me ha gustado muchísimo, y, y me di cuenta leyendo, investigando, el papel inmenso de la mujer en aquella época, que todos pensamos, al menos los que no conocemos mucho del tema, porque yo historiadora no soy, que se dedicaban a coser, se dedicaban a ser monjas, a tener hijos, al campo y poco más, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar me di cuenta de la cantidad de cosas que hacían las mujeres en la época, incluso ir a la guerra para ayudar en el habituallamiento. Y entonces a partir de ahí empecé a construir el personaje de esta chica, ¿no? Que nace en Sevilla, se queda huérfana, bueno, empieza toda su historia y a medida que iba avanzando todo era una complicación. Tenía que saber hasta qué zapatos llevaban, cómo se vestían, cómo hablaban, cómo eran los reinos, en fin, lo que en principio era una novelita que creí yo que no iba a ser muy complicada, me llevó casi tres años y medio, aquí donde me veis. Y bueno, porque soy muy purista, muy exigente, muy, ¿sabes? Entonces requiere muchísima documentación. Acabé tan sumamente harta, porque en aquella época, por cierto, es muy interesante, porque en el siglo XIV, además de la peste, hubo terremotos impresionantes, un cambio climático bestial y, por supuesto, la Inquisición, que me apasiona. Eso es impresionante. Sí, qué gran Y institución española creamos con la Inquisición, madre mía. increíble. Y entonces, cuando acabo aquello, digo, uff, y ahora lo próximo que escriba tiene que ser una cosa facilísima, sencilla, en la que me sienta cómoda, que no tenga que documentarme en absoluto. Esa era mi intención, ¿eh? Que no tenga que documentarme en absoluto. Y bueno, sobre todo voy a preguntar, o sea, me voy a preguntar sobre qué quiero escribir. Y a mí hay una cosa que siempre me tuvo, no sé, me ha rondado en la cabeza, ¿no? Y es aquello de hagas lo que hagas, cuando mueres, si te arrepientes en el último instante, tu Dios, cualquiera que éste sea, te lo perdona todo. Y digo cualquiera que éste sea porque fui meticulosa en cuanto a que no quería que fuera ni Dios cristiano, ni musulmán, ni judío, ¿vale? Que fuera para cualquiera el libro. Y dije, bueno, pues voy a intentar pensar a partir de esto que me inquieta, qué puedo escribir. Lo primero que hice fue buscar un personaje que me resultara cómodo. Nada de edad media, nada de noble, nada de cosas complicadas. Dije, venga, un publicista, fantástico. Me voy a sentir muy cómoda. Eh, y además del publicista, tenía que ser en un entorno donde no me tuviera que documentar nada. ¿Qué dije? Bueno, pues como también me interesaba mucho pensar qué sucede tras la muerte, que no nos lo han contado, eh, dije, bueno, pues busco un publicista que acaba de morir y que va al cielo. Y en ese cielo que yo me voy a inventar, todo cabe, de manera que no me voy a tener que documentar. Hasta ahí todo iba bastante bien, ¿no? Inventé el cielo, que el cielo tiene de todo, vamos, tiene, lo primero que tienes que al llegar es ir a los juzgados, para que te juzguen, por supuesto. Está lleno de ángeles, de demonios, de todo, de ríos, de... Es todo un mundo que me acuerdo, qué pena que no tenga el dibujo, porque me tuve que hacer un plano grandísimo en DIN A3 para saber dónde estaba el cielo, el infierno, las almas perdidas, bueno, el río donde cruzaban los departamentos diferentes y tiene también, por supuesto, el aeropuerto, que es de donde despegan Los Ángeles, tiene policías, tiene bares, tiene absolutamente de todo, ¿no? Todo iba muy bien hasta que dije, bueno,
ahora este hombre que ha muerto tendrá que rescatar un alma. Entonces, la misión que le imponen es rescatar el alma de alguien. Y yo pensaba, bueno, tiene que ser un tremendo sinvergüenza, o sea, un alma despiadada. Primero pensé, bueno, pues puedo inventar un terrorista, pero no me gustó. La verdad es que era un mundo que no me apetecía nada entrar. Fui pensando en distintos personajes de la historia. Podía haber bajado a rescatar a Napoleón, podía haber bajado a rescatar a cualquier personaje. Pero entonces, venga a darle vueltas, surgió, y no me preguntéis por qué, el precursor del holocausto judío. De repente pasó de ser una sencilla posibilidad a todo un mundo abierto, porque este tío que se llama Reinhard Heydrich, que me costó aprender a decir, por supuesto, No, cuando yo sería incapaz de decirlo, ya te lo digo desde ya. pide, cuando pide una ginebra, pide una Heydrich en vez de una Heydrich, me equivoco. Bueno, total que dije, venga, pues voy a buscar un personaje potente. Este personaje me fascinó desde el principio, porque cómo era posible que un hombre que fue músico de una familia católica, mmm, piloto, campeón de esgrima, si le veis físicamente era la raza aria perfecta, un hombre educado, bueno, era el hombre ideal. ¿Cómo era capaz una persona así convertirse en lo que luego se convirtió? Que es el que ideó la solución final, que es lo como lo llamaban a acabar con todos los judíos, ¿no? Así es que, bueno, decidí que sí, que ese sería el personaje, y a partir de ahí toda mi buena intención maravillosa de no documentarme, de hacer una novela fácil en la que yo me sintiera cómoda, se esfumó totalmente y me vi inmersa en una nueva historia complicadísima con la Segunda Guerra Mundial de por medio. Hombre, también deciros que no tiene nada que ver moverte en la Segunda Guerra Mundial que en el siglo XIV en Sevilla. O sea, de la Segunda Guerra Mundial hay escrito todo. Hay documentales, hay películas, hay lo que os podéis imaginar del siglo XIV. Hay muy poca documentación y además muy controvertida, la Sí, verdad. no, además es algo que está como muy, muy reciente y tenemos fotografía, que cuando en la historia tenemos fotografía es mucho más sencillo que cuando tenemos que guiarnos por una pintura al óleo. Uh -huh. Vale, yo he leído la sinopsis de tu libro, reconozco que me llama mucho la atención la idea, pero cuando leí la sinopsis, voy a ser sincero, lo primero que pensé es lo que estás diciendo. Menudo currazo hay aquí de documentación para poder hacer algo coherente y que cuadre con la historia. Claro, la cosa es que yo tenía que buscar un mundo imaginario que era, porque yo necesitaba, a ver cómo os lo explico, cuando tu trabajo o el trabajo de mi ángel, porque llega un momento que tú te metes tanto en el personaje que de verdad que por las noches soñaba cuando bajaba a la tierra, porque él tiene que bajar a la tierra porque su principal objetivo es entender a este hombre para poder redimirle. Y para poder redimirle tenía que vivir su tiempo y su momento, pero además con perspectiva, me explico. O sea, tenía que estar en un cielo totalmente lejos del mundo real y bajar al mundo real para hacer una inmersión auténtica en el momento histórico. Para entender a este personaje, lógicamente tenía que bajar. Yo imaginé tres momentos, ahí sí que lo busqué muy bien, tres momentos clave de la historia, que fueron, primero, la noche de los cristales rotos, la Crystal Nuts, que es cuando empiezan a, a obligar a los judíos a que abandonen Alemania, les rompen, por eso se llama los cristales rotos, les rompen las lunas de todos sus comercios,
les sacan a la calle, les apalean, les dan palizas y a los hombres mayores de 18 años que estuvieran más sanos, les metían en camiones y les trasladaban a campos de concentración, ¿no? Ahí es cuando empieza todo. Luego tenía que bajar, obviamente, a un campo de concentración. El campo que yo elegí, porque claro, yo tenía que entender a Reinhard Heydrich. Su historia comienza muy al principio de la Segunda Guerra Mundial. Él, de hecho, muere en el 41, ¿vale? Entonces, tenía que buscar un campo de concentración que me encajara en las fechas. Y fue Dachau, uno de los primeros campos que se abrieron a 13 kilómetros de Múnich y donde se perpetraron las mayores atrocidades en cuanto a torturas y avances genéticos utilizando a los judíos, ¿no? Por ejemplo, para que la Luftwaffe supiera a cuántos kilómetros se puede, o pies de altura, no sé cómo se dice, podía volar un avión sin que el piloto muriera, porque claro, no eran como los yumos de ahora, utilizaban a los judíos y les sometían a pruebas brutales para ver hasta dónde podía llegar el ser humano sin llegar a morir, ¿no? Bueno, después de este campo de concentración, que es horrible, también deciros una cosa, cuando yo empecé a escribir este libro y me empecé a documentar, yo sabía, como todos, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Al menos lo intuía, he leído mucho, he visto millones de películas, pero os juro que nada que ver con la realidad. O sea, yo ha habido tardes que he tenido que cerrar el ordenador y decirme, no puedo más. O sea, hasta aquí, me va a dar algo, porque es durísimo. Por último, mi personaje baja a la Operación Antropoide, que si no lo sabéis no es spoiler, pero bueno, es cuando asesinan al personaje, a Reinhard Heydrich en Praga, la antigua Bohemia Moravia, porque él fue nombrado jefe de protectorado de allí. Bueno, pregúntame algo, Onda, que me estoy enrollando un montón. Bueno, a mí me está Porque interesando. alguien te pregunte algo. No te preocupes, no te preocupes. Ahora recuperamos preguntas. Me está interesando mucho el cómo lo cuentas. Lo que sí que yo tengo una pregunta, mi memoria es escasa, ¿vale? Yo tiro, como tú dices, yo tiro de boli. Me lo apunto y así no se me olvida. El protagonista de tu novela entiendo que muere en la época actual y baja a redimir a este personaje en la Segunda Guerra Mundial. No es alguien que muera durante la Segunda Guerra Mundial o en aquella época. No, de hecho quería leeros un trocito, si me Adelante. permites, del principio, porque claro, mi personaje es un publicista, ¿vale? Los que no conozcáis la profesión, he de deciros que junto con la bolsa, es decir, broker, es la profesión que los psicólogos consideran más estresante, ¿vale? Es tremendo. O sea, el mundo del publicitario no tiene nombre. Vives solo por y para tu profesión, ¿no? Os voy a leer un poquito, a ver si no os aburro. No, a mí no me estás aburriendo. Yo, antes de que empieces a leer, aprovecho y saludo a Sí. todos los que se han ido uniendo. Que por aquí alguien te decía, Maracuyá, que es muy interesante. Eva Vallejo te decía que has hecho un trabajo realmente impresionante. Cristina Crisannube te mandaba corazoncitos. Jorge Sicre te dice que lo sé. Y Pues poco. mi hermano y es publicitario. Vale. Y yo creo que ya no me he perdido en nada. Vale, Eva Vallejo que se despedía, que tiene que irse a trabajar, creo recordar que me ha dicho antes. Y a ver si lo puedo recuperar. A ver dónde se me ha ido. Y Rocío Vargas, que nos decía, lo recomiendo muchísimo, interesante, entretenido y sorprendente. Gracias. O sea, te están felicitando básicamente por el escrito y ahora ya adelante, lee lo que quieras leer. A todo esto estaba en plena promoción de mi libro, justo había recibido los últimos ejemplares a finales de febrero, ya había hecho presentaciones en Sevilla
y tenía muchas previstas en Marbella, en Málaga, las ferias del libro de Granada, en fin, y con el coronavirus se me ha ido a la porra, pero bueno, no pasa nada. Seguiremos después, ¿no? Espero. Sí, supongo que habrá vida, volveremos a vivir todos después de esto. Eso espero. Bueno, os leo un poquito, ¿vale? Me salto algún párrafo. Arranca así la historia. A lo largo de mi vida nunca me topé con nadie que no tuviera curiosidad por saber qué sucede tras la muerte. Algunos ingenuos imaginan un tránsito en el que las aguas caudalosas de un río sagrado y vertical mágicamente les cruzarán al otro lado, o que Dios, cualquiera que éste sea, les trasladará en volandas y sin sufrimiento, pero no es así en absoluto. 40 años, trabajando día y noche, incluidos los fines de semana, amasando dinero, preocupaciones, grasa abdominal y desengaño. Aún recuerdo la angustia con la que abría la puerta de casa cada noche, tras la que mi mujer me esperaba con cara de asco. Ahí tienes la bandeja, nosotros ya hemos cenado, decía, señalando a la mesa de la cocina sin mirarme siquiera. Bueno, esto me lo salto un poco. Ahora os cuento el momentazo, ¿vale? Dice, yo viviendo cada día en la oficina como si no hubiera mañana y los clientes fueran a volar como las hojas del otoño, hasta que llegó el infarto. Y aún tenía la capacidad de sorprenderme. Coño, si parecía que lo estaba llamando. Un lunes, a última hora de la tarde, caí al suelo desplomado, agarrándome el brazo izquierdo. Sentí un dolor insoportable. Llamé a mi secretaria, pero nadie me oyó. Miré por la ventana y me di cuenta de que había anochecido. Estaba muy oscuro y las luces del edificio de enfrente habían dejado de brillar. Seguramente en la oficina ya no quedaría más que la recepcionista. Intenté alcanzar el teléfono para marcar el 9 y pedirle ayuda. Clara, Clara, corre, llama a una ambulancia, pero no contestó. En su lugar, una locución me comunicaba el nombre de nuestra empresa y nuestro horario, como si no lo supiera de memoria, joder. Mierda, maldita sea, alguien me echará de menos y vendrá. Esperaba estar bien para el día siguiente, o me mataría Benedetto, mi jefe. Eso fue lo que pensé, asustado. Me arrastré y traté de recoger del suelo el pendrive con la estrategia que debíamos de presentar al cliente al día siguiente. Y me lo guardé en el bolsillo. Me había costado tanto hacerla, a ver si entre tanto lío se pierde. Bueno, una punzada aún más fuerte que la anterior hizo que me retorciese sobre mí mismo y me quedé allí tirado en posición fetal, rogando a Dios que me ayudara, que fuera un simple sueño y pudiera continuar trabajando mañana. ¡Ja! ¡Qué hilaridad! La realidad fue que el infarto me mató del todo y no me dio tregua para permitirme disfrutar de jubilación, familia o amigos. En su lugar, apareció la gran dama a besarme. Brutal, justiciera, agria, portando una especie de cartel con mi nombre, Gabriel Fernández, como esos de los aeropuertos, seguramente para dejarme claro que el destino no se había equivocado. Os voy a describir un poco a la muerte porque es el único personaje femenino de mi novela y es maravillosa. Vale. Tardé un rato, pero por fin me relajé y cerré los ojos en un sueño tranquilo. Mi mente ya no pensaba en nada. Estaba aturdido y no sentía dolor, sino un placer extraño con cada caricia de la gran dama. Mi cuerpo frío percibía su tacto, absorto en una quietud interminable. Traté audaz de encontrar algo de piedad tras sus inmensos ojos grises, o algún signo de vulnerabilidad, mas no atisbé arrugas en su rostro o defectos cualesquiera en su aspecto, pues era increíblemente perfecta. En otro tiempo y en otras circunstancias me habría enamorado de ella hasta los huesos. Sin dedicarme una palabra, acercó al mío su rostro indestructible. De pronto exhaló sobre mis labios un beso profundo y una oleada ruin y anestésica extrajo el alma de mi cuerpo, preparando así mi espíritu para el viaje final. Ya os leo otro poquito ya, ¿eh? Antes de abandonarme, habló con una voz mansa y profunda. Has muerto, Gabriel. Sé que he llegado algo pronto, que eres aún joven, culto, y que prometías ser un gran hombre, con poder y un futuro profesional extraordinario. Pero me han pedido con insistencia que viniese.
Intenté convencerles para aplazarlo, pero en la corte celestial los arcángeles magníficos lo dejaron bien claro. Tendrás que esperar un poco. Pronto vendrán a buscarte. Los ángeles rescatadores de almas te llevarán al otro mundo. Y no temas, esto no ha hecho más que empezar. Bueno, en mi historia, realmente todos pensamos que te mueres, te vas al cielo, o eso nos han contado, y ya está, ¿no? Poco menos que ya vives feliz o horrorizado, depende de cómo hayas sido. Pero es que mi historia parte justamente de lo contrario, y es que el sentido real de la vida o del ser humano comienza tras la muerte. Y es entonces cuando tienes que trabajar sin parar, ¿no? Y bueno, eso es una idea original y por otro lado aterradora, porque mi madre cuando leyó el libro me decía, no me puedo creer que esto sea verdad. Será mentira, ¿no? Digo, hija, mamá, que es una novela. Pero bueno, la verdad es que es tremendo pensar que fuera así, ¿no? Bueno, es una novela, pero tampoco, como decías al principio, no hay nadie que nos haya dicho cómo es el otro lado, por llamarlo de alguna manera. Entonces, no lo sabemos y teorizar podemos teorizar muchísimo acerca de cómo puede ser, pero hasta ahí. No podemos comprobarlo, o al menos yo todavía no conozco a nadie que haya vuelto para contármelo. Pues entonces al otro lado en la historia, claro, vas ascendiendo a medida que vas cumpliendo, digamos, misiones, ¿no? Cuanto más alto quieres llegar, en el caso de mi protagonista, quiere llegar a ser arcángel, pues más difícil es la misión. De ahí que le manden rescatar el alma de Reinhard Heydrich, ¿no? Y bueno, deciros, si os parece, cosas que a mí me hayan sorprendido muchísimo de cuando está investigando la Segunda Guerra Mundial. Pues por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial realmente es la consecuencia de una primera y dicen los historiadores que realmente la Primera Guerra Mundial no terminó nunca, ¿vale? Que continuó. Y es cierto que en el Tratado de Versalles Alemania queda absolutamente defenestrada, la hacen culpable de todo lo sucedido en la Primera Guerra Mundial y le imponen una deuda, entre otros millones de cosas. Si alguna vez tenéis curiosidad, el Tratado de Versalles es para leerlo. No sabéis lo que fue. La dejaron sin ejército, la dejaron absolutamente en bancarrota y tuvo que pagar 33.000 millones de dólares en pagaderos en oro con un 5% de interés. Y para haceros una idea, el Bundesbank hizo el último pago el 3 de octubre del 2010. O sea, hace nada, hace nada. Entonces, cuando un país entra en bancarrota y es humillada, como sinceramente creo que se humilló Alemania en aquel momento, es lógico que nacieran personajes como Hitler. O sea, cuando la gente no tiene nada por lo que vivir ni por lo que luchar, cualquier cosa es válida. Y volviendo al mundo de la publicidad, si hay alguien que a mí me ha fascinado también de la Segunda Guerra Mundial, fue el jefe de propaganda nazi. O sea, el jefe de propaganda nazi era el que orquestaba todas las apariciones de Hitler. Para que os hagáis una idea, Hitler era al principio, empezó muy poco a poco, ¿no? En el mundo alemán. De hecho, él era austriaco, no era ni siquiera alemán. Fue metiendo baza, digamos, por barecitos, por círculos muy pequeños y llegó a estar encarcelado. Cuando ya salió de la cárcel, Goebbels, que es el famoso que os digo, el publicista de la época, hacía unas apariciones impresionantes. Por ejemplo, Hitler aparecía en grandes avenidas, siempre de noche o casi siempre de noche. Os hablo de las grandes apariciones, ¿vale? Sí. Se hacía esperar muchísimo, ponía una especie de escenario enorme con las esvástica, que es una pasada, la verdad, preciosa. Luego sus uniformes de las SS que diseñó Hugo Boss,
con las calaveras, que son una pasada. O sea, era todo muy, muy, muy alucinante, ¿no? Con fuego, con, no sé, claro, para él el Tercer Reich era el tercer imperio. Después del Imperio Romano y del Imperio Francés, él pretendía ser el emperador del siglo XX y invadir el mundo, ¿no? Un personaje tan chiquitillo, pues tenía que darle bombo, ¿no? Entonces, esas apariciones tan, tan impresionantes, luego le enseñaron a hablar, le enseñaron a moverse, practicaba sus discursos. Realmente el mundo nazi fue una parafernalia que la gente se creyó. Y que, por Sí, ¿no? cierto, Y además, como tú dices, muy orquestado y muy medido. O sea, al final era como, estamos hablando de Hitler, era que el mundo supiera que aquí llegaba Hitler. Lo que tú dices, se hace esperar el escenario brutal, como puede ser hoy en día un concierto de estos apoteósicos que, escudos, que exacto, sorprenda. Michael Jackson. Sí, sí, un Michael Jackson pero sin bailar. Una cosa impresionante. Y a ver qué os contaba, que se me va la... Ah, bueno, que luego además tenían muy medido lo que tenía que saber y no el pueblo alemán, y por supuesto que el mundo nunca supiera lo que estaba pasando en aquellos campos de concentración. O sea, la gente no era consciente, y cuando ya empezaron a saberlo, está claro que miraron a otro lado. Está clarísimo. Y luego otra cosa que a mí me sorprendía mucho, me he preguntado, ¿por qué los judíos? ¿Por qué ese odio a los judíos? ¿Cuál era el motivo? ¿No? El motivo básicamente fue que Alemania jamás pensó que perdería la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1918 casi había ganado batallas muy importantes contra Rusia. Cuando se dan cuenta de que tienen perdida la guerra, los propios alemanes tienen que buscar un culpable. No pueden pensar que su magnífico ejército ha perdido. ¿Y quiénes son los culpables? Pues gente de dentro, digamos, bolcheviques y traidores que que hicieron desde el frente que los alemanes perdieran la guerra. Una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, alguien tenía que culpabilizarse. Y fueron los judíos. Curiosamente, en mi primera novela, que estoy trabajando en ella, también se culpó a los judíos de la peste negra. Se acusó de que habían envenenado las fuentes de agua y que por eso se había contagiado la población. Y se les expulsa con lo opuesto. En 1391 salen por los caminos y los propios cristianos, que es una parte muy bonita de mi libro, salen a ofrecerles comida, agua, mantas, porque les dan, me parece que 2 días para que lo abandonen todo y se marchen de sus tierras. Y a los judíos en aquella época fueron a la muerte, absolutamente, porque se les cruzaron, por ejemplo, a Portugal y les hicieron esclavos en las naves. Los que fueron hacia Cataluña, exactamente lo mismo. Y lo mismo les pasó en la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé, los pobres judíos, ¿por qué se les culpa siempre de todo? Sinceramente. Sí, la verdad es que hay como un odio, entre comillas, generalizado hacia los judíos, que siempre nos han vendido al que se lo haya querido creer, el judío como la persona más mala o maligna que te puedas encontrar, cuando al final todos somos personas, o sea que es que da igual, ¿vale? Y mira, quería aprovechar para recuperar el comentario de Cristina Jiménez Caballero cuando has leído el párrafo de la muerte que viene por Gabriel, que dice que puede ser alentador para la gente que se muere joven y así sabemos que ahí no acaba todo. Sí, mira, puede ser una manera de pensar que los que han muerto jóvenes o la gente que morirá joven, yo espero no ser uno de ellos porque mi idea es ser inmortal. Uy, no, qué Pues, pereza. ¿eh? Qué pereza ser inmortal, yo no quiero. Yo sí, yo es uno de mis sueños es ser inmortal. Sé que no lo voy a conseguir, pero bueno.
Me encantaría vivir miles y miles, miles de años, pero porque soy aficionado a la historia y sería una manera de vivir la historia. ¿Vale? Yo lo he dicho anteriormente en algún directo, yo tuve la suerte de tener abuela hasta hace un par de años, mi abuela murió con 105 años, No me lo creo. 105 años y medio, porque el medio a esa edad vamos a contarlo. Y yo siempre lo decía, digo, yo tengo aquí 100 años de historia a la que recurrir. Pues sí, pues Exactamente, estaba viva, era historia viva. Y eso creo que fue una suerte para mí. ahora que se habla tanto de la gente mayor, que se les está apartando de la sociedad, apartando en centros en residencias, que también es cierto que la gente no tiene tiempo, ¿no? Pero esos mayores no nos damos cuenta de lo importantes que son y ahora que se están muriendo, por cierto, somos el país con más índice de mortalidad respecto al número de población con el coronavirus. Esto es otra cosa que me tiene impresionada, ¿no? A Pues mí no. A mí ahora no me, les está dando valor a la gente mayor. Ahora es cuando todo el mundo habla. a mí no me impresiona que España seamos ese país porque, y voy a generalizar, nos lo estamos tomando a cachondeo. En Pues yo términos lo generales, salí, vivo en Benicàssim en Castellón, sí. ciudad costera, turística, y resulta que sin poder movernos de casa, yo me asomo a la ventana y por la noche veo demasiadas luces encendidas de gente que no está el resto del año. Entonces dices, ¿a qué vienes? O sea, y te cruzas con gente y te dicen, no, hemos venido por carreteras secundarias y hemos saltado los controles para pasar unos días aquí. Es como, ¿de verdad? O sea, es innecesario, pero nos lo estamos tomando muy a la ligera. Y yo trabajo en un supermercado, hablo con mucha gente al cabo del día y hay muchísima gente que no se lo cree, que se cree que esto es para controlar a la población y que pasa olímpicamente de todo. Pues mientras que seamos, como yo digo, españoles que pensemos así, un poco por generalizar, España vamos a ir a la cabeza siempre. Porque no somos serios. Pero es nada serio. Yo aquí tengo la ventana de mi biblioteca, da a una callecita con 4 chalecitos. Todas las tardes los niños salen a jugar con la bici a la calle cuando tienes patio. O sea, no es necesario sacar a los niños con la bici, pero lo hacemos. Por eso digo, somos españoles y en términos generales, que nadie se ofenda, ¿vale? Somos así de absurdos. Bueno, de todas maneras, hay mucha gente que sí se lo está tomando en serio. Eh, yo personalmente no piso la calle más que para hacer la compra y poco más. No he tenido necesidad ni de ir a la farmacia, pero Mejor. hay mucha gente que es verdad que se lo está tomando a cachondeo también, pero bueno, a ver cómo salimos de esta, la verdad. Por lo menos que la gente lea, ¿no? A ver si le cogen el gustillo, ya que no hacen otra cosa. Bueno, vídeos de YouTube de gimnasia. Y bizcochos, galletas, tartas. Por lo visto se ha incrementado un 330% el consumo de harina en España. Doy fe. Te estoy diciendo, trabajo en un supermercado. Todos los días recibimos harina y levadura y todos los días se agota la harina y la levadura. Vamos a salir del confinamiento rodando todos. Bueno, los siguientes que se van a forrar van a ser los nutricionistas, poniéndonos a todos a régimen. Pero bueno, oye, nada, antes de acabar, que ya veo que nos queda, bueno, nos queda un poquito todavía. Nos queda un cuarto de hora. No quería, estaba mirando, aunque me veas así raro es porque estoy mirando los mensajes que se nos han Nada, escapado. Tú puedes seguir hablando. mira, una cosa que quería, ¿no? Que hago también en mis presentaciones, es animar a la gente a escribir, porque realmente es un trabajo que requiere muchas horas, es sacrificado, hay que combinarlo con otros porque es muy difícil vivir de esto, es realmente complicado, a no ser que seas súper conocido, tengas conocidos en los jurados de los premios o tengas algún contacto importante, es muy complicado salir adelante, ni siquiera que lean tu manuscrito en un concurso, ¿no? Entonces, bueno, pero a pesar de todo eso, es una labor muy bonita y si alguno tenéis la afición, no dejéis de hacerlo, aunque sea un ratito cada día, porque es un trabajo muy bonito. Hubo una persona que me preguntó en una de las presentaciones, que era para mí lo que consideraba más difícil, ¿no? A la hora de escribir.
primero, organizar el absoluto caos del que partes. Yo recuerdo mi mesa llena de apuntes, libros abiertos, internet, tal. Tenía mucha información, había ido a bibliotecas, había hecho fotos con el móvil de páginas que me interesaban para no cargar con tantos libros. Primero, romper la barrera del caos y organizar. Es como si tienes un puzzle y tienes un montón de piezas y todas tienen que ir encajando, ¿no? Ese es el primer momento de dificultad para mí. Y luego, por supuesto, una novela tiene que ser coherente y además tiene que ser creíble. Por muy distinta que su realidad sea a la nuestra, te lo tienes que creer, si no, no te funciona. Y para que eso te funcione, es muy importante encontrarle el tono. Y para encontrarle el tono tienes que tener un narrador. Sin un buen narrador, que es un personaje que nace con la novela y muere después de la novela, que no tiene huesos, que no tiene piel, que no tiene ojos, es ese ser que te cuenta desde su perspectiva la historia. Y para mí es súper, súper, súper importante el narrador. Hay un libro que me acabo de leer hace poco porque yo suelo leer por diversión y también para aprender. Por diversión ahora me estoy leyendo una novela negra muy entretenida que se llama, ay, cállate que la tengo por ahí, El hipnotista, de Lars Kepler, que son un matrimonio sueco. Es muy divertida. Pero me he leído un premio Nobel tremendo que se llama Faulkner y su novela tiene como magistral que son 7 u 8 narradores diferentes. Por eso el tema del narrador que os digo, ¿no? Que si no encuentras un buen narrador que te cuente la historia desde un buen punto de vista, no tienes historia, fracasas estrepitosamente. Aprovechando esto que estás contando, tu novela, Un ángel y un nazi, ¿está narrado en primera persona completa o solamente el párrafo que nos has leído? Y otra pregunta, el tema que has dicho de las editoriales o para poder vivir de escribir, ¿eres autopublicada? ¿Estás en editorial tradicional? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, perdona, se me ha olvidado, qué horror. No pasa nada, no pasa nada. Si yo estoy encantado escuchándote. Mira, yo me he autopublicado. Mi editorial actual es Exlibric. A ver, os voy a enseñar a ver si veis aquí el logotipo. No se ve. Este arbolito. Sí. Yo os lo recomiendo muchísimo porque es una gente muy profesional. Están en Antequera, es la editorial más grande de Andalucía. Y la verdad es que te apoyan muchísimo. No es solamente que tú publiques, sino que te ayudan, te promocionan. A mí me han hecho vídeos, me han hecho fotos, presentaciones, te abren las puertas de las ferias de libros, en fin, tienes su propio stand, te invitan, te sientes apoyado y yo de verdad que os lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué no estoy de acuerdo con las editoriales convencionales? Pues porque a mí, por ejemplo, me pretendían hacer firmar un contrato de 10 años con un 10% de beneficios y además tener que asistir a todos los eventos, actos, etcétera. Y para mí eso no tenía sentido. O sea, si a mí me hubieran dado una cantidad importante, imagínate que ganas un premio Planeta y te dan un dinero, bien, ¿vale? Pero aún así, es que tú no ganas, ganan todos menos tú. Me ofrecían no llegaba a €1 por libro vendido en Amazon. Tío, es que para eso me lo hago yo. De eso hablábamos el otro día con Vivian Claro. de Legend Founders y hablábamos precisamente de eso porque los que nos siguen ya un poquito, me siguen a mí, saben que yo tuve una librería. Uh-huh. Y el tema de los autores-autoras se llevan el 10% en una editorial tradicional y el librero o librera se lleva el 20% de la venta de ese libro. O sea, es un poco como injusto porque al final el que expone el talento y el que se pasa horas sin dormir, de noches sin dormir, horas trabajando, es el autor o la autora.
Pero bueno, así funciona el sistema y hablábamos de eso, de la apuesta por los autopublicados, que también se ha convertido en mi apuesta personal porque yo he descubierto mucho talento y sigo descubriendo talento en autopublicados. Y nada, gracias por la aclaración. Y la pregunta es, ¿tu libro entiendo que en Amazon o alguna otra plataforma donde poder Sí, comprarlo? podéis comprarlo en Exlibric directamente. Y bueno, yo también tengo ejemplares impresos. Os puedo, si a alguien le apetece que le mande uno eh, con una pequeña dedicatoria, también os lo puedo hacer llegar encantada. En fin, en esas plataformas, en Casa del Libro, pones Elena Sicre y te sale un ángel y un nazi y te sale. Sí, no, yo lo sé porque lo poquito que te he dicho al principio, sí que he buscado Elena Sicre y sé lo que sale cuando pones en Google Elena Sicre, por eso había leído la sinopsis de tu libro y tal. Y Francisco Fuerteventura nos preguntaba, ¿no es un problema la distribución y la facturación? Yo no entiendo la pregunta, no sé si tú la entiendes. Sí, mira, la distribución la hace la editorial. En el caso de Exlibric, por ejemplo, lo distribuyen en todos los países de habla hispana, por supuesto en España y en principales librerías, centros comerciales tipo Corte Inglés, FNAC, etcétera. Y después el tema de la facturación, bueno, pues ahí se supone que en el mes de marzo, año vencido, te comunican las ventas que se han producido. Y a partir de ahí, según tu contrato, pues cobrarás X. ¿Cómo se calcula el número de ejemplares vendidos, tal, tal, tal? Pues esto es como las audiencias de televisión, ¿no? Bueno, sí, te lo vas a tener que creer, pero exacto, exacto es imposible. La verdad es que es una cosa un poco complicada. Pero bueno, te tienes que fiar y te tienes que fiar de tu editorial. Es muy complicado. Sí, un poco, mira, aprovecho también para decirte si estás de acuerdo en que este directo lo subamos al canal de YouTube, como estamos haciendo todos los compañeros y compañeras, si te Sí, parece bien problema. que lo subamos. YouTube, ¿vale? Yo que estoy en YouTube, hay una aplicación de YouTube que es el YouTube Studio y te dice precisamente algo similar a lo que estás diciendo de las audiencias. Ahora que estoy subiendo los directos de los compañeros y compañeras anteriores, te dice, en las próximas 24 horas lo más probable es que 70 personas vean tu vídeo. Pero claro, tú te lo tienes que creer, no sabes si van a ser 70, 50 o 100. Y ya No lo sé. está. Es un porcentaje en función a lo que están viendo tus vídeos en determinadas horas, en determinadas franjas, tipo de persona, edades, de sexo, si es hombre o mujer. O sea, es un poco eso lo que tú decías. Te lo tienes que creer y ya está. Esto es como los coronavirus, los muertos por coronavirus, ¿no? Que cada uno da un dato y no sabemos en base a qué. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cuántos libros ha vendido? Pues creemos que tal, ya está. Hombre, se supone que las grandes plataformas tienen que tener medios suficientes para controlarlo. Ahora, de ahí a Hombre, que te lo den, eso ya no lo sabemos. ahora que Oye, está muy de moda el tema del Big Data. no quiero, ¿Perdona? que no quiero olvidarme antes de terminar de una cosa, bueno, de dos. Uno, deciros que hoy es Viernes Santo, que la ciudad de Sevilla es tremendo el sentimiento de tristeza que tiene la gente. Mm, Desde muchos balcones están cantando saetas, es muy bonito. Y deciros que es la primera vez, después de la primera, perdón, de la Guerra Civil, que no se celebra la Semana Santa en Sevilla. En aquel momento solo salió a la calle La Esperanza, eh, no, perdón, la Estrella, una virgen muy bonita que por eso la llaman la Valiente, porque debió de salir entre bombas, disparos, no lo sé. Y esta es la primera vez desde entonces que no se celebra en Sevilla la Semana Santa. Y para los sevillanos, que aunque yo no lo soy, ya las he vivido, es espectacular, o sea, están derrumbados. Y por otro lado, quería felicitar a mi hijo Lucas, que está viviendo en Bilbao, haciendo un máster, confinado en un piso súper chiquitín, y que el pobre está trabajando muchísimo y haciendo un esfuerzo, está haciendo un máster en automoción, y hoy es su cumple, así que desde aquí, no sé si me estará viendo, ahora le llamaré, felicitarle también por su esfuerzo, su trabajo, y él es ingeniero industrial y la verdad es que ahora justo que termina el máster y que empezaba en el mundo laboral, le ha venido este varapalo, que yo no sé ni dónde vamos a encontrar trabajo la gente,
ni qué empresas van a continuar, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar ser... Mira, me pone gracias, madre. Vamos a intentar ser optimistas. Él vale Vale, un montón, así que... yo aprovecho que está aquí y le mando mi felicitación. Y que Oye, nada, gracias a ti, Javier, que esta es una oportunidad buenísima para conocer a gente nueva, porque no es lo mismo leer una sinopsis o una recomendación que conocer directamente al autor. A mí, por ejemplo, el otro día estuve viendo a Sonia, yo ni canto ni toco la guitarra, ya lo siento, pero bueno, y me hizo muchísima ilusión conocerla, la verdad, y me apetece mucho su libro. Es muy yo apetecible. voy a ser muy sincero, me lo estoy pasando bomba conociéndoos. O sea, es algo que ha surgido un poco sobre la marcha, como ya he dicho varias veces, pero es brutal porque a ti ahora te he puesto gestos, te he puesto voz, que en Instagram, que es la red por la que nos seguimos, o sea, es imposible porque son fotos, es algo muy estático. Uh-huh. Vale, a ver, te estaba dando que no sé. Vale, quédate. Vale. Maracuyá nos preguntaba, ¿vais a dejar el directo guardado? Sí, un poco como siempre, ¿vale? Se queda en las historias de mi perfil de Instagram 24 horas y lo subo al canal de YouTube que se llama El Cavernícola del siglo XXI. Está en mi perfil de Instagram, hay enlace directo a ese canal de YouTube. O sea, está así puesto, El Cavernícola del siglo XXI. Espero Bueno, haber cuando contestado. viene del siglo XIV te llamo y nos conectamos. A Por ver si supuesto, acabo algún día, porque vamos, me está costando la vida, ¿eh? estás invitada siempre que quieras, pero siempre que quieras, o sea, que nos quieras contar cualquier cosa, invitadísima. Me ha encantado charlar contigo, lo que decíamos, conocerte un poquito mejor. Y lo que les estoy diciendo a todos, la economía va lenta, pero todos acabaréis en mi biblioteca. Ojalá. Es pequeñita, pero bueno, es una apuesta personal de decir, bueno, todos los compañeros y compañeras de Instagram acabarán en mi biblioteca porque creo que hay talento y los pocos que he leído de compañeros de Instagram, o sea, me resultan libros muy, muy buenos y volvemos a lo mismo, que las editoriales tradicionales no han apostado por ellos, pero que hay talento y ya está. O sea, les gustan las editoriales tradicionales o no, el talento sigue estando. Y bueno, y solo deciros que recordar que grandes escritores como J.K. Rowling y millones de otros hicieron intentos y más intentos para que les publicaran y todas las editoriales les mandaron a la porra, ¿no? Entonces, si creéis en vuestra obra y en vuestro talento, no dejéis de intentarlo. Oye, por mandar un libro a un concurso tampoco pasa nada. Es enviar un manuscrito impreso y poco más, ¿vale? Independientemente de que luego veáis que no y queráis publicar por vuestra cuenta, no dejéis de intentarlo porque nunca se sabe. Pues eso, dicho queda, estoy de acuerdo con Elena. Nunca hay que dejar de intentarlo. Y ahora cuando has dicho lo de J.K. Rowling, me ha venido a la mente Blue Jeans. O sea, Blue Ah, Jeans, sus cartas a Paula las escribió prácticamente en una red social hasta que una editorial dijo, borra todo eso, que el libro es nuestro. O sea, fíjate lo que tuvo que luchar. sí, sí. Creo. Luego, es verdad que, por ejemplo, imagínate que tú ahora autopublicas, ¿no? Y el libro empieza a tener ventas, las editoriales que son muy listas te llaman, intentan hacer un contrato o llaman a la editorial, en este caso, en mi caso Exlibric, para comprarles los derechos de autor. Y por cierto, por favor, registrar en el registro de la propiedad intelectual vuestra obra. No es nada costoso. Se manda un pendrive con el libro, te piden unos datos y queda absolutamente registrado que es propiedad tuya, porque hay una de plagios que no os lo podéis imaginar. Yo os lo recomiendo muchísimo, ¿eh? Pues dicho queda, y creo que como último consejo es de los mejorcitos que nos puedes dar. Así que vamos a aprovechar, porque no sé si queda un minuto o dos antes de que salte la cuenta atrás. Nos despedimos para que no te quedes a medias, como nos pasó el otro día con Mónica. Y nada, un besazo, Elena. Muchísimas gracias por este ratito. Me repito, me ha encantado conocerte y estás invitada cuando quieras. Un placer, Javier, y enhorabuena por la iniciativa. Nada, la iniciativa la estáis llevando a cabo todos vosotros y vosotras, ¿eh? Yo simplemente doy al botón de emitir en directo. Lo demás lo hacéis vosotros y muchos éxitos para tus próximas publicaciones.
Un saludo a Javier. todos. Fuerte, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.